Bienvenido a Contrapoderes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, está ayudando a la comunidad colombiana y también a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria y todos los cambios que ha tenido la ley, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy tenemos viernes de debate, o no es viernes de debate, tenemos foro internacional en Contrapoderes.0. Comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoderes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy tenemos un foro interesantísimo internacional en materia de educación. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Colina, afortunadamente, un tema bastante importante porque cada vez que discutimos sobre todos los temas, economía, políticas públicas, leyes, lo que sea, siempre caemos en el tema de la educación porque es de lo que la izquierda se ha agarrado, ¿no? Para al final poder tener ese éxito en el área política. Y para conversar esto, justamente tenemos a Renato Galindo, él es activista del movimiento ISOBE Venezuela, y tenemos a Mamela Fiallo Flor, que ella es investigadora en la Fundación Libre, esa fundación argentina, pero ella es ecuatoriana. Bienvenido, Renato, bienvenida, Mamela, ¿cómo están? Bien. Bastante chévere. Sé que primero las damas, pero como el internet en Venezuela es un problema, le doy el micrófono a Renato. Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces por ahí, porque fíjate que como les estaba diciendo, el tema de la educación, la izquierda eso lo ha utilizado para impulsar sus agendas a largo plazo, y por eso es que vemos que los jóvenes, tanto niños como adolescentes, como adultos jóvenes, han sido bastante envenenados, ¿no? Con esa ideología en todas las carreras, desde economía hasta, bueno, por supuesto, las cuestiones que sean en términos sociales. Renato, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que hizo que la izquierda tuviese tanto éxito para lograr monopolizar la educación? Ok, bueno, principalmente cuando uno revisa la historia normalmente, uno se da cuenta cómo comenzó todo el tema del marxismo. Uno se da cuenta que comenzó desde las esferas intelectualoides, por así decirse, y más adelante fueron primero cuestionando el tema de las clases y todo este tema de lo que nosotros conocemos del inicio del marxismo. Luego en el futuro, ya a mediados del siglo pasado, vemos como lo primero, sean en las primeras democracias, como el marxismo pasa de intentar tomar los poderes a la fuerza a tomarlos mediante las vías democráticas. Sin embargo, para tomar las formas de las vías democráticas, primero tienes que dar a conocer tu idea, tu ideología. De forma, en muchas partes del mundo, o directamente, empezaron a darle mucho enfoque a la propaganda, o directamente fueron a impartirlo de la educación. Bueno, en el caso de Venezuela, creo que todos conocemos bien que desde las universidades muy a menudo se fue impulsando las ideas. Primero, socialdemócratas, también se vieron cómo se impulsó las ideas marxistas, y poco a poco fueron avanzando en este. Ya luego, cuando entramos en la época moderna, vemos cómo avanzan en contra de ciertas garantías institucionales. Por ejemplo, podemos considerar la libertad de cátedra o la libertad académica, cómo se fue vulnerando esta libertad, donde ahora ya no es el profesor, los estudiantes y los representantes los que pueden elegir ciertos contenidos, cierto contenido que pueden ver los estudiantes, sino directamente se impulsa desde un Ministerio de Educación, un Ministerio de Cultura, un Ministerio de Educación Superior, y vamos viendo cómo ahora ya se van reduciendo ciertas libertades a la hora de enseñanza a un currículum más oficial, un currículum más centralizado, un currículum más elegido de una cúpula, en este caso las castas políticas. Y cuando uno va viendo, pues en el caso de Venezuela, uno ve cómo se impulsan ciertos contenidos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, pero cuando uno ve también otros países, uno también se da cuenta que cuando se impulsa algún tipo de agenda, algún tipo de ideología predominante, justamente se enfoca en quitar cierta libertad a los profesores, cierta libertad a los representantes, cierta libertad a los estudiantes. Entonces, cuando uno ve que cuando se
ciertas libertades para impulsar cierto contenido, uno se da cuenta que la libertad justamente es la forma de contrarrestar este impulso de ideologías centrales y este tipo de cosas. ¿Quieres opinar algo, Mamela? Sí, Mamela, justamente la misma pregunta, porque pienso que para poder buscar soluciones tenemos que entender de dónde venimos y qué fue lo que ellos aplicaron bien, y así ver qué nosotros podemos hacer después para aplicar más o menos la misma estrategia, pero desde el lado de la libertad. ¿Qué fue lo que pasó, Mamela? ¿Cómo llegamos acá? Perfecto, bueno, gracias por dar importancia a estos temas y a Renato por tu introducción. El tema de la intromisión del Ministerio de Educación no sería posible si es que el Estado no tuviese el monopolio de la educación, y hay que rastrear la fuente. Recomiendo muchísimo, está al alcance de todos, y qué mejor que la era virtual en la que estamos, que tenemos a la información al alcance de un clic. Entonces recomiendo, vean por sus propios ojos en YouTube, hay una entrevista histórica a Yuri Bezmenov, Y-U-R-I latina, espacio B larga, Bezmenov, B corta al final, que él, miembro de la inteligencia soviética, es decir, de la KGB rusa, y él explica cómo la KGB aplica hasta el 80% de su presupuesto a subversión ideológica en las universidades de toda América, empezando por Estados Unidos. Y si quieren indagar en el caso de Estados Unidos, recomiendo averigüen sobre Saúl Alinsky, con Y al final. Él fue el referente. Y en ese sentido yo voy a ser un poco rupturista. La educación pública, contrario a los grandes mitos, fue forjada para crear soldados eficientes y obedientes en el marco del Imperio Prusiano, del Segundo Reich. Entonces, esto tiene una finalidad ideológica muy fuerte, tal es así que cuando se impone la educación pública por ley en Estados Unidos, los padres protestaron diciendo los hijos son nuestros, no del Estado. Y esto genera escándalo, porque dicen, no, pero es que la educación es un derecho y tal, y tal, y tal, y tal. Pero si hacemos la suma, los niños pasan más tiempo en la escuela que en la casa. Entonces, esto les produce una educación sin valores fundacionales, desvinculados de la familia y totalmente en servicio de la revolución. Ustedes lo vivieron en un grado más intenso en Venezuela, en Ecuador en menor grado, pero les cuento anecdóticamente, gracias al socialismo del siglo XXI, los niños ecuatorianos aprenden que la democracia no nació en la antigua Grecia, sino que nació el 30 de septiembre del 2010, cuando fue el supuesto golpe de Estado contra Rafael Correa. A ese punto hemos llegado y ese punto de adoctrinamiento hay. Les cuento también empíricamente más que anecdóticamente. Yo estudié en Argentina, en la Universidad de Argentina de la empresa, más privada imposible, pero el Ministerio de Educación nos exigió que para graduarnos teníamos que hacer una materia de arte. Y en la clase de arte la profesora nos enseñó que el capitalismo inventó los géneros para adaptar a los cuerpos a la reproducción en masa. Y yo humildemente le digo, profe, ¿y cómo se reproducía la gente antes del capitalismo? Entonces realmente es muy importante entender que la dialéctica de la contradicción del socialismo te vende el mal por bien, el bien por mal, el ladrón por héroe y el empresario, el que genera trabajo, como el enemigo. ¿Por qué hace esto? Porque es una lógica de subversión, es una lógica que no es regida por la lógica misma y solo permite obedecer, porque si lo que te están enseñando no tiene sentido, lo único que puedes hacer es agachar la cabeza y esperar la orden. Y esa es la funcionalidad. La izquierda no necesita ciudadanos, no necesita individuos, solo necesita colectivos y una colmena de abejitas obreras. Bueno, sin duda, pero la pregunta que yo les haría a ambos es la siguiente. En Latinoamérica, obviamente, pues los gobiernos que mayormente han estado, por lo menos en Venezuela, ha sido de corte izquierdoso. Al tener el control de la educación, sin duda van a buscar que los profesores, los maestros tengan esa corriente. Los que sean o los que tengan pensamientos conservadores o sean de derecha, ¿qué pueden hacer ante esa acción del Estado? ¿Cómo la podrían atacar? Comenzamos por Mamela. Muchas gracias, Colina. Y me encanta el vigor con el cual lo dices y un poco de enojo también, y es fundamental. ¿Por qué? Porque nos quejamos y no proponemos. Correcto. Limitarse a ser reaccionario, hay que ser propositivo. Y ahí está el problema.
como uno piensa en comer, la docencia no es un trabajo redituable. La señora que limpió mi casa, una señora venezolana, profesora de biología, cobraba $6 al mes en Venezuela como maestra. Entonces, realmente la docencia es un trabajo que no da dinero y por eso no es atractivo. Y por eso la gente que mayormente ejerce la docencia es gente ideologizada, porque no lo hace por el dinero, sino por convicción. Y ahí es cuando la derecha debe interiorizarse de un concepto clave. La izquierda solo piensa en función de derechos, o sea, recibir. La derecha, que piensa en función de deberes, debe pensar en función de dar. ¿Y qué mejor que dar el ejemplo? ¿Qué mejor que educar? Y en ese sentido hay que aprovechar hoy más que nunca, en particular la pandemia, la hiperconectividad y educar en Internet. Porque ahora que estamos limitados por el espacio, pero tenemos el mundo a nuestro alcance en un clic. Entonces hay que difuminar, hay que diseminar y hay que educar. Yo, por ejemplo, aproveché la pandemia y empecé a dar talleres de historia. Y estoy haciendo quitando ese lavado cerebral que hay, y hay que apuntar a eso. Hay que empezar a pensar en deberes y hay que pensar en nuestra responsabilidad para forjar una generación que viva y ame la libertad. Ok, Renato, tu planteamiento. Bueno, normalmente cuando nosotros pensamos en educación, por lo general nosotros pensamos qué se hace dentro de la academia, qué es lo que sucede con la academia, qué sucede en las institutos académicos. Sin embargo, cuando uno también... Estamos teniendo problemas con la conexión de Renato. Es internet chavista. Es internet chavista, sí, totalmente. Que no funciona. Puedes comenzar desde el principio, que se congeló un poco la imagen. Sí, Renato, no te escuchamos lo que estás planteando. Trata de nuevo. Darme a Movistar para ver si... Vamos a ver, Ya, ahí parece que se escucha. congeló. Sí, ahí parece que se congeló la imagen. Trata de nuevo otra vez. Recordemos que él está en Venezuela, bueno, es víctima del socialismo, y ahí ustedes ven lo difícil que lo hace el socialismo, que uno eduque incluso con esta tecnología. Adelante, Renato. Okay. Bueno, ahora, ok. Bueno, normalmente uno cuando se refiere a la educación, normalmente piensa es qué se hace dentro de la academia, para la academia, qué hacen institutos académicos. Y normalmente uno suele olvidar que también la educación no solo pasa dentro de la academia, pasa fuera de la academia también. Los padres educan a sus hijos, la comunidad educa en los valores de la comunidad a sus individuos, también más adelante los grupos sociales en los que uno convive es en cierto grado también educado. Entonces uno tiene que pensar más en cómo poder afrontar este adoctrinamiento que sucede desde la academia, porque por desgracia los estados agarran la academia para sí mismos de forma monopolística y aparte deciden todo lo que van a ver los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, etc. En este sentido, uno puede resaltar las iniciativas estudiantiles y ciudadanas, en el cual se genera cierto conocimiento tácito, ciertos conocimientos, se educa en ciertos valores, etc. En esto, yo quisiera resaltar la labor de Isobel, que de hecho, en la labor de Isobel se encarga principalmente de promulgar las ideas libertarias con educación, básicamente. Ese es el principal objetivo de Isobel, educar a los ciudadanos venezolanos del ejemplo, justamente. Uno ve las campañas más representativas son, por ejemplo, la de los murales, que uno siempre ve en Twitter de Isobel, uno cambia los murales de propaganda política por valores ciudadanos. O también se realizan distintos talleres, cursos, se realizan también concursos y una de las labores que suele ser de iniciación para los activistas Isobel es la repartición de folletos. Y entonces uno dice, pero la repartición de folletos, ¿por qué puede ser tan importante? Venezuela, que es un lugar que ya vimos que hay ciertas dificultades con la conexión a Internet, el llegar directo a los ciudadanos y crear el boca a boca es algo importante. Y el boca a boca también puede servir como una herramienta educativa. Porque cuando tú entregas un folleto, aparte que estás entregando una serie de ideas y valores dentro de ese folleto, tú entregas una pequeña charla con la persona. Y esa pequeña charla puede ser que no parezca la gran cosa, pero es un valor, es un tip, es
ejemplo, un simple ciudadano que está entregando un folleto no sé, puede ser que te dé un consejo, puede ser que te dé un dato curioso. Ese tipo de cosas, uno normalmente no las concibe desde la pantalla de un ordenador y uno dice, bueno, en la computadora, no sé qué es lo que pasa, veo en Twitter que hay un movimiento que hace eso, pero en el mundo, en la calle, uno ve cómo este tipo de actividades pueden influir, tal vez no tan grande como lo que se hace desde el Estado, pero puede influir a pequeña escala, pero una escala constante. A largo plazo se puede conllevar a ciertos valores, ciertos principios, que a la larga puede ser que genere un cambio drástico. Y eso pienso yo que es lo importante que hay que resaltar realmente, las iniciativas ciudadanas, esas iniciativas estudiantiles. ¿Por qué? Porque si tienes el monopolio del Estado haciendo algo como educación, tienes que promover otros valores. ¿En qué sentido? Bueno, discutes algo con tu vecino, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, y generas una conversación. Entonces, cuando generas esa conversación, al final, si tienes los conocimientos correctos, puedes promover esos valores, los valores del liberalismo, o puede ser los valores conservadores, o puede ser el valor del Estado limitado. Cuando tú vas y le dices a tu mamá, mira, pero yo creo que el Estado no debería estar haciendo esto de, no sé, de garantizar la supuesta agua que no está garantizando. O le dices, no, bueno, el internet no sirve. Y supone que el Estado tiene que garantizarlo. O la electricidad, mira, me están quitando. O haces esa acotación. Pero también sabes que hay, por ejemplo, una idea como el conservadurismo, laissez-faire o el libertarismo, donde se concibe donde quien debe proveer esos servicios, eso es justamente el ciudadano, no tiene que ser el Estado. Y uno dice, wow, es un cambio de percepción porque, bueno, desde la Constitución vemos cómo el Estado garantiza 10.000 cosas. Bueno, pero ¿por qué tiene que garantizar todas esas cosas? Y al final, cuando lo ves, entonces después cuando te vas viendo y vas profundizando en ideas como el libertarismo, te das cuenta que, bueno, que hay la iniciativa ciudadana y las acciones voluntarias son más eficientes para dar esos recursos que el monopolio del Estado, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas es importante porque justamente crear líderes, formar líderes, es algo que normalmente la gente no consigue fácil. Educar un líder, por ejemplo. Pero bueno, esa es una de las metas que tiene Isobel también, uno de los objetivos, pero bueno. Es bastante importante y sobre todo por ese tema que nosotros hemos conversado acá en Contrapoder que llamamos guerrilla comunicacional, ¿no? No solamente el tema de la academia, sino también eso de llegarle a la gente directamente y hacerlo eso con folletos, con los murales, quitar esa propaganda chavista, marxista que está en las calles, que es lo que la gente ve, y yo veo que ustedes la sustituyen con frases de Hayek o la sustituyen con valores ciudadanos. Eso es un trabajo importante. Ahora bien, ustedes mencionaron dos cosas, ¿no?, que me llaman la atención y que me gustaría ver cómo eso se le puede vender al ciudadano común, porque es bastante difícil, porque no es popular. Una, el caso del Ministerio de la Educación, si nosotros hablamos de eliminarlo, ¿no?, mucha gente va a decir, pero ¿cómo se les ocurre eso? Eso no puede ser. Y dos, eso de que la educación no es un derecho. ¿Cómo se le ocurre a Mamela Fiallo y a Renato decir que la educación no es un derecho porque todos los niños tienen derecho, ¿no?, a estudiar? Eso es lo que nos han vendido. Empiezo contigo, Mamela. ¿Cómo vender? Pero antes de eso, hay un punto en ese momento, porque para hacer eso hay que llegar al poder. Para tú poder eliminar el Ministerio de Educación y para tú poder decir que la educación no es gratuita, hay que llegar al poder. Pero yo creo que hay un problema más grave que ese, que es que la gente no le interesa las consignas o no le interesa la información de derecha. ¿Por qué no le interesa? Porque no es atractiva, porque no la sabemos vender o no la saben vender, porque no soy un especialista ni tampoco soy un erudito en la información. Porque lo que dice Renato es muy interesante, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente realmente se interesa por escuchar? ¿Cuánta gente se concientiza verdaderamente? Sobre todo en países como Venezuela, que tú y yo lo hemos discutido en privado y lo hemos hablado ciertamente muy pocas veces en público. Venezuela es un país esencialmente socialista. ¿Cómo hacemos para meter eso? Porque llegar al poder y cambiarlo puede servir. Pero ¿cómo hacemos para convencer al ciudadano común que le vamos a hablar de Estado? ¿Cómo que llamas tú? Estado que limitado. Estado limitado, libre. Mercado libre, capitalismo. Exacto, un mercado competitivo y la gente o no te escucha o no le importa.
Pero justamente, por eso pregunto, tú dices llegar al poder, está bien, hay que llegar al poder, pero para llegar al poder también tus ideas tienen que ser atractivas. A eso voy. Por eso, ¿cómo hacemos? Es lo que les estoy preguntando, ¿cómo hacemos atractivo el hecho de decir que la educación no es un derecho? ¿Cómo hacemos atractivo el hecho de decir que el Ministerio de Educación hay que eliminarlo? Mamela, empezamos contigo. Yo creo que hay que siempre empatizar sensibilidad y sensatez, y eso requiere sembrar el terror y sopesarlo con amor. ¿Terror a qué? La libertad se protege o se pierde. En Cuba solo existe la educación del Estado. Por dar una clase particular vas preso. Y en ese sentido yo creo que el cristiano es el arquetipo en este sentido, porque es un referente moral común entre todos. Hoy, una familia cristiana, si quiere educar en casa en Cuba, va preso. Y eso yo sí creo, por eso digo, desde el terror, obviamente no fomentando el terrorismo como hacia la izquierda, sino sembrando ese miedo a que el Estado te expropia tu familia y tú dejas de ser relevante en la formación de tus hijos. Entonces hay que sembrar ese terror que justamente debe ser sopesado con el amor por la libertad. Entonces realmente sembrar el miedo real de lo que puede pasar. Por ejemplo, en Ecuador pasó cuando fue toda esta polémica que está pasando en varios países del tema de la educación sexual. El gobierno declaró al Estado salvador externo, le da este rol mesiánico al Estado, que si tú no quieres que tus hijos reciban estas clases, tienen derechos sexuales desde los 12 años. Entonces, realmente, yo creo que tenemos una base, creo como quien cree, no como quien cree, que tenemos una base ética y moral común que está justamente en la moral cristiana que compartimos todos, aunque no practiquemos. Y eso, esa lógica y ese asco por la sexualización de los niños es muy útil al momento de entender la perversidad de darle al Estado el monopolio del Estado. Entonces, por eso hay que jugar con emociones fuertes. Esa es la gran debilidad de la derecha, que somos muy lógicos y el común de las personas es demasiado emocionales. Y por eso también creo, invito a los caballeros a concientizar la importancia de fortalecer el rol de la mujer de derecha, porque la mujer es la gran experta en mover las emociones. Entonces, nuestros caballeros que nos respalden con sus espaldas fuertes y sus convicciones, que nosotras vamos por la seducción de las ideas. Me encanta eso que está diciendo Mamela. Bueno, Renato, lo mismo, ¿cómo hacemos atractivas esas ideas que son totalmente impopulares en un país como Venezuela o en Latinoamérica, que parece que la izquierda es mucho más amigable y mucho más carismática? Renato. Normalmente uno justamente ve ese tema de, bueno, pero ¿cómo le vas a quitar un derecho civil a una persona? Porque, claro, la educación es un derecho civil. O sea, ¿cómo le vas a quitar el derecho, el acceso universal a la educación a toda persona que quiere educar? Entonces uno dice, wow, sí, es difícil, claro, el poder mediático de decir, wow, ¿cómo le quito, cómo digo que en realidad eso no es un derecho? Sin embargo, por supuesto, uno tiene precisamente las bases morales, las bases filosóficas, tales, desde nuestras ideologías, por ejemplo. Sin embargo, claro, tú no le vas a explicar a una persona de calle, mira, desde el libertarismo tenemos tres derechos, son la libertad, la propiedad y la vida. Y entonces, la persona, ajá, ¿y dónde queda la educación y el acceso al agua y la luz? ¿Y cómo hago esto y cómo hago aquello? Y tú, bueno, ok, es mucho más complicado el llegar a la persona. Y justamente aquí quiero resaltar la labor que hacen muchos comunicadores, que por ejemplo uno siempre ve en YouTube, uno ve en las redes sociales, muchos comunicadores que justamente logran llevar directamente bueno, los derechos humanos tal vez no son tan esenciales como nosotros creemos, no como que wow. Y después hacen el display sobre el por qué, entonces justamente hacen el trasfondo de los derechos fundamentales y uno aprende ese tipo de cosas como que wow, pero esto en la escuela no me lo habían enseñado, esto desde el punto mediático no. Y es porque justamente tenemos hoy en día algo que se llama Internet, la razón por la cual estamos todos aquí hablando. Hace 200 años el Internet no existía, el acceso a las universidades y a las bibliotecas está completamente limitado. Justamente, entre más acceso tienes a este tipo de plataformas, mayor sueles ver también mayor tendencia de justamente estas ideas del sentido común, de la derecha, del libertarismo. Sueles ver, por ejemplo, por eso de hecho, hoy en día uno ve en las noticias cuando dicen, no, que van a censurar las redes sociales o Google está haciendo está promoviendo cierto filtro de censura. Claro, porque
desde las redes sociales puedes influir en muchas personas con una tendencia de este tipo y que justamente puedes targetear justamente este tipo de contenido a esas personas. Pero en Latinoamérica, que no tenemos tanta profundidad de conexión, no tenemos tanto, pienso que es una labor complicada, en primer lugar, porque justamente el Estado es un buen rival, básicamente. ¿Por qué? Porque tiene básicamente tiene el aparato comunicacional, tiene el aparato de las instituciones, es un excelente rival. Sin embargo, pienso yo que hay que promover, pero muchísimas más iniciativas ciudadanas, pero muchísimo más. Y eso la gente puede decir, wow, pero ok, es difícil, a la gente normalmente no le importa, como decía José, a la gente normalmente no le importa la idea de derecha, o no hace caso. Y de hecho, hay mucha gente aquí en Venezuela que directamente es apolítica, que no les interesa la política. De hecho, mucha gente se siente apática con respecto a las posiciones políticas. Y entonces sí, es una labor complicada y habría que justamente, al menos como yo veo la solución, es muchísimas más iniciativas ciudadanas, formar mucho más gente, pero por supuesto es una labor complicada, es una labor que lleva mucho tiempo, es una labor que requiere el esfuerzo de muchas personas, y uno cuando se pone a intentar cuantificar cuánto es el esfuerzo necesario, cuánta es la inversión necesaria, es mucho más complicado. Yo, por ejemplo, invitaría siempre a hacer, bueno, a todo el que nos siga, hacer el ejercicio de cómo podrías hacer un negocio para vender estas ideas. Dice, ¿cómo que un negocio para vender estas ideas? Bueno, sencillo, o sea, uno, por ejemplo, creo que es en Argentina donde uno ve conferencias al respecto sobre el libertarismo, sobre libros que son bestsellers así que pienso que hay un espacio de mercado para este tipo de ideas. Así que creo yo que se están calando este tipo de ideas. Creo yo, al menos personalmente. No estoy tan seguro. Creo y pienso que uno de los grandes problemas que tienen los que promueven estas ideas, ¿no?, es que se quedan nada más en el esfuerzo de que estamos promoviendo la idea. Bueno, yo estoy haciendo lo que puedo, estoy promoviendo la idea, estoy hablando de algo diferente, pero no se preocupan, cosa que se hace muy bien la izquierda, en cuantificar a cuánta gente realmente le está llegando esas ideas. Y creo que no se preocupan en cuantificarlo simplemente porque no quieren ver la realidad. Pero a mí me gustaría escuchar de ustedes, que son los que están participando en este foro, por qué razón los operadores de la derecha o del libertarismo o de los conservadores, o como lo quieran llamar, no se preocupan por el crecimiento de sus bases ni por cuantificar a cuánta gente realmente le están llegando. Comenzamos con Mamela. Mamela. Gracias por ese chirlazo intelectual. Y me encanta, y hay que hacerlo. De hecho, en Argentina lo llaman el liberalismo de canapé. ¿Qué pasa eso? Están en sus reuniones con sus bocaditos y se acabó. Y ese es un gran problema que sucede totalmente, y yo creo que ese es uno de los grandes errores en el campo académico, que no se ataca el socialismo, sino que se ataca el populismo. Entonces, cuando se ataca el populismo, se cree que cualquier idea popular incurre en el populismo. Entonces llega a la gente. Y ese es uno de los grandes errores, y por eso es que no llegan las ideas. Yo tuve la bendición de pasar los 3 primeros meses de la pandemia en un pueblito de pescadores en la costa, y viví a base de trueque, y fue maravilloso. Y esas son las experiencias empíricas, que hay que vivirlas. Y otra gran frase que yo lo reduzco a esto: yo no hablo mal de los pobres porque de ahí vengo, ni de los ricos porque allá voy. Nosotros necesitamos héroes, necesitamos narrativa. En Estados Unidos la idea de libre mercado se vende, ¿por qué? Por el sueño americano. La idea que tú puedes venir de abajo y salir para arriba. Pero ¿qué pasa? Cuando se pierde la educación, como se perdió en Chile, no importa la riqueza. En Chile había un nivel de pobreza inferior al 9%, pero a la gente no le importa la prosperidad, le importa la igualdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creo en ese sentido que hay que tener hay que dejarse de relativismos y abocar, ya digo, tengas o no la fe, abocar a una ética cristiana. ¿Por qué? Porque la caridad es un principio básico, y eso te exige a ti como cristiano, como ciudadano, a ser tú portador de la solidaridad
Y eso debilita al Estado en su rol. Precisamente nos vuelve ociosos. Por eso digo con más ahínco, hay que elevar la noción de deber y hacer y no delegar a terceros. Entonces, en ese sentido, realmente hay que hacer conciencia. Aquí estamos 4 personas conscientes de que hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y quien nos escuche, pónganse la mano en el corazón y ensúciense los zapatos y arremánguense las mangas, porque basta ya de ceder al otro ese poder. Estamos perdimos a nuestro tesoro, porque Chile era el ejemplo del éxito, pero les importa. La ministra de Educación renunció para sumarse a la campaña del rechazo, luego de haber denunciado que acorde mayor era la intervención del Estado en educación, mayor era el adoctrinamiento comunista de niños desde 5, 6, 7 años. Y esa es la realidad de Chile. Y ellos, por eso se llama en el campo académico economicismo, creen que... Y en eso, la derecha, en particular los liberales, cometen el gran error de incurrir en una mentalidad socialista. ¿Cuál es? La del materialismo. Y la del materialismo es más allá del recurso, es desvincular a la persona del espíritu y limitarlo a la carne. Perdón si me pongo teológica, pero es fundamental. ¿Por qué? Con la economía no se resuelve todo, se necesita una base de valores. Y si no hay valores, pasa lo que pasa en Chile. Vivían la prosperidad total, pero anhelando la igualdad. Y dicen, tenemos una... ¿Por qué? La Constitución de Chile habla de libertad y exigen que diga derecho. La Constitución de Chile otorga la libertad de educar, pero no, queremos que sea un derecho. Entonces, ese es el gran problema. Cuando no hay valores subyacentes, no importa la riqueza que hay. Entonces, en ese sentido, debemos ser sinceros, honestos y frontales. Necesitamos una base de valores y encarnar. Y eso empieza con la solidaridad. Nada destruye al estado de bienestar y a la dependencia como la promoción de la caridad como valor y como ejercicio activo constante diario. Desde el ejemplo se enseña, desde la teoría no. Renato. Esa frase. Una excelente frase. Bueno, sí, de hecho, el tema de los valores es, de hecho, lo más importante que hay en la lucha contra el socialismo, en realidad. ¿Por qué? Porque el socialismo apunta a justamente todos los valores que llevan a una sociedad a la decadencia. Por ejemplo, cuando al principio nosotros hablábamos sobre el tema, cuando Mamela se refirió al tema de las campañas de la KGB para desestabilizar un país. El objeto de esa desestabilización es desmoralizar al ciudadano. Cuando se meten con su educación y se meten con los valores primordiales de la sociedad única, los desmoralizan. Y sí, de hecho, creo que comparto total que lo que hay siempre que mutar es justamente a todos esos valores que nos hacen a nosotros humanos, que nos hacen a nosotros ser lo que somos, porque aunque uno normalmente no lo ve, pues nosotros vemos cara, nosotros vemos ropa, nosotros vemos dinero, nosotros vemos ese tipo de cosas. Sin embargo, uno normalmente no entiende con facilidad, con intuición, que ciertas cosas están ligadas más a ciertos valores que van más allá de lo material. Y sí, suena teológico, pero en realidad no es nada teológico. Los valores y las cosas que las personas tienen están muy ligadas. Están sumamente ligadas. De hecho, lo que es grande, normalmente cuando uno ve la diferencia de naciones desarrolladas y naciones no tan desarrolladas, justamente son los valores que abraza su sociedad civil. Entonces, de hecho, cuando uno analiza los últimos años de Venezuela, las últimas décadas, uno se da cuenta que poco a poco la sociedad civil fue dando ciertos valores que condujeron a ciertas condiciones generales. Mientras que en otras naciones que ya habían pasado por similares, habían aprendido empíricamente que abrazar esos valores conducían a esos resultados y lo que habría que hacer es cambiar de valores, básicamente. De hecho, uno lo ve, normalmente uno cuando se suele referir mucho a por qué Latinoamérica es así, pero por qué los países anglosajones no son así, o cuando uno ve por qué Inglaterra llegó a ser un imperio y no otras partes, o por qué Latinoamérica, porque la independencia de Latinoamérica sucedió de cierta forma y no sucedió de otra forma, y uno se da cuenta que al final la razón real son los valores culturales que tenían esas sociedades. No era, al final todo se radica justamente en los valores. Y
No, Colina, no sé si tienes algún último comentario o ya pasamos a las conclusiones. No, pasemos a las conclusiones. Ok, antes de pasar a las conclusiones, quiero que junto con la conclusión, ¿no? Me digan sobre una propuesta que quizás pudiera ser la vía, ¿no? Para vender la educación que le dé acceso a la gente sin recursos, pero que al mismo tiempo no esté estatizada, que es el tema de los vouchers estudiantiles. Esos vouchers en donde, bueno, quizás el Estado da unos recursos, pero no se los da a la oferta, sino que se los da a la demanda, es decir, se los da a los representantes para que los utilicen en las escuelas y de esa manera hacen competir incluso la educación pública y el Estado manteniéndose fuera de la educación. Así es el padre el que elige, bueno, yo quiero esta escuela porque acá enseñan esto, y el otro dice, bueno, yo quiero esta porque acá enseñan esto. Además de las conclusiones, ¿qué pensarían ustedes de esta propuesta? Empezamos con Renato. Hola. Sí, el voucher yo pienso que es una buena medida de inicio. Es una excelente medida de inicio, primero porque justamente todo lo que es el costo de la educación, justamente lo trasladas es al ciudadano. En vez de que directamente el Estado provee el servicio y ahí se acabó, porque no estás viendo ni cuánto cuesta el cupo de tu hijo, no ves ni cuáles son las materias que estás viendo, no lo involucra. Es un ve que en el educativo esto es muy importante, involucrar al representante con la educación de su hijo y al profesor. Al final el representante, el educador, el estudiante al final tiene que estar en armonía. Y sí, el sistema voucher es una excelente forma de trasladar justamente la conciencia de cuánto cuesta la educación, todo esto. En primer lugar, y aparte de eso, a nivel burocrático, también es una excelente idea, siempre y cuando exista cierto grado, ciertas garantías, como por ejemplo la libertad académica. ¿Por qué? Porque si tú trasladas el costo de la educación, en vez de proveerla, sino directamente al consumidor, sin embargo, no das ciertas libertades para que den cosas distintas al pensum oficial, no mucho estás haciendo en realidad. ¿Por qué? Porque al final tú decides qué es lo que se imparte en ese instituto, independientemente de si es privado o público. Y cuando tú decides eso, no hay mucho que se pueda hacer a pesar de que el tema de voucher. Bueno, Mamela, conclusiones y además, ¿qué piensas de esa propuesta? Sí, yo creo que dentro del sistema actual y las opciones viables, el voucher es una gran opción, ha funcionado en varios países, entre ellos Suecia, y eso también permite quebrar el determinismo muy vinculado al materialismo. En la esencia socialista del determinismo, el que nace pobre muere pobre, el que nace rico muere rico, y eso más bien permite la movilidad social y el acceso a educación superior y de mayor nivel a las personas de escasos recursos. Y esto les va a poner en otro ambiente y cambiar su realidad. Entonces, en ese sentido, es positivo por donde lo veas y es un promotor de la movilidad social que es fundamental para quebrar con la falsa dicotomía de la lucha de clases. Y paralelamente, no limitar, como dijo Renato, la educación solo a lo establecido, sino enriquecer y estimular la mente constantemente y fomentar la educación alternativa, paralela, extracurricular, y el mayor medio hoy es el Internet. Hay tanto por enseñar, hay talleres donde quiera, está el Instituto KHAN, por ejemplo, que tiene conocimiento infinito, así que realmente y a la orden, aquí tienen mis plataformas donde me buscan, me llaman. En octubre hicimos un taller sobre el mes de la hispanidad, que compiló a los 15 historiadores más destacados de Hispanoamérica y aquí la única mujer, que era justamente sobre el rol de la mujer en la conquista. Y yo creo fielmente que sanar esa herida que ha sido fundamental y promovida principalmente por Hugo Chávez, que exigió la destrucción de las estatuas de Colón, incluso en Argentina, nos va a elevar el espíritu como continente. Porque en el momento que abracemos nuestro origen, en lugar de rechazarlos, vamos a ser un pueblo que se levanta y no que se agacha. Entonces, bienvenidos a conocer nuestra historia en toda su esencia y a quebrar y deshacernos de ese odio y abrazar el amor y la unión que nos hizo posible estar aquí y ser quienes somos y lucir como somos tan ricamente diversos. Aquí en la pantalla se ve. Bastante importante este foro. De verdad, muchas gracias a Renato Galindo de Disobey y a Mamela Fiallo de la Fundación Libre por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0 y este tema que esperemos le llegue a muchas personas, porque no solamente se dieron diagnósticos, sino además soluciones para trabajar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muy importante. Colina.
Bueno, muchas gracias a Mamela y a Renato por haber participado. Pues creo que hay mucho por hacer, sobre todo hacer que los valores que tiene la derecha o los valores conservadores encuentren una manera más didáctica de llegar al ciudadano y de atraerlo, porque al final del día yo creo que es donde está la falla, y hacerle entender a los líderes o a los activistas o a los que están al frente, organizaciones que tienen esta doctrina, ideología. Se te fue el micrófono, Corina. Que no hay que quedarse nada más en la función de estoy tratando de hacer algo, vamos a ver a cuánta gente le estamos llegando y cuánto estamos creciendo. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.